Bueno, em, bueno, vamos a ir arrancando. Voy a retomar algunas de las cuestiones que comentamos la clase anterior. Esta es la segunda clase de lunfardo que se corresponde con el 7 de septiembre del 21. Y estamos trabajando con los contenidos de la unidad 1, ¿sí? Es decir, esta vez vamos a dedicarle un poquito más de espacio a trabajar con la definición del lunfardo, qué es un lunfardismo, qué no es un lunfardismo, y vamos a ver si llegamos a hacer un ejercicio de los que siempre tenemos ahí previstos para trabajar. Genial, Diolinda, que ya nos escuchas. Bien, entonces, ya saben dónde está el material, digamos, ya toda la parte administrativa está cubierta. Igual si hay alguna dificultad nos pueden dejar ahí un mensajito en el chat. Y decía, voy a retomar con un par de cuestiones que mencionamos la primera clase. ¿Se acuerdan que arrancamos hablando de las etapas del lunfardo que menciona Teruggi, un poco focalizando esta idea de que la primera etapa está muy asociada a la inmigración, a esta idea de que el lunfardo es un argot que se nutre fuertemente de préstamos, es decir, de palabras que vienen de otras lenguas? Y habíamos mencionado también esta idea de que cuando los hablantes normalmente piensan en el lunfardo, tienden a pensar en este periodo, ¿no? Entonces, básicamente, si uno se cruza en la calle con cualquier persona, digamos, alguien de Buenos Aires que esté un poco mínimamente en temas o conozca de la historia de la ciudad, digamos, si uno le pregunta qué es el lunfardo, posiblemente diga, es el habla de los delincuentes, ya nadie lo usa, ya por principios del siglo XX, ¿no? Y justamente usamos esta mini presentación para señalar que el lunfardo no es eso, ni es el habla del delito, ni es una jerga delictiva, ni es cierto que ya nadie lo usa, como vamos a constatar a lo largo de todas estas clases. Bien, habíamos dicho también que hay un segundo periodo que va desde la Primera Guerra Mundial hasta mediados de los años 50, donde aparecen los mecanismos propios de formación de palabras del lunfardo. Y voy introduciendo también lo que van a ser los temas de las próximas clases. Van a trabajar con Oscar a partir de la semana que viene todo lo que tiene que ver con los préstamos, es decir, con las palabras que vienen del italiano, del francés, del portugués de Brasil, del portugués de Portugal, también las palabras que vienen de las lenguas de los pueblos originarios, y después nos vamos a reencontrar nosotros en unas clases para ya empezar a ver cuáles son las formas de crear palabras propias del lunfardo rioplatense o del argot rioplatense. Y finalmente habíamos mencionado que Teruggi señala como un tercer periodo una extensión temporal que va de 1950 a la actualidad, que es básicamente un poco el lunfardo que nosotros sí podemos hoy reconocer y escuchar en la calle y ver a diario. Y ahí habíamos comentado esta cuestión de cómo los jóvenes contribuyen o enriquecen el lunfardo a partir de sus expresiones de habla, ¿sí? Entonces, habíamos comentado estas tres etapas y habíamos también hablado de cómo los sistemas lingüísticos, las lenguas, los vocabularios, las palabras pueden ir cambiando a partir de el paso del tiempo, a partir de la interacción entre los usuarios, a partir de la edad de esos hablantes y otros factores. Esto es un poco lo que habíamos llegado a presentar la semana pasada. Habíamos entonces contrapuesto dos grandes momentos en el lunfardo que tenían que ver con el lunfardo más histórico, sí, más propio de principios, mejor dicho, de finales del siglo XX, siglo XIX y principios del siglo XX, y el lunfardo ya más entrando, hola Pablo, entrando en una etapa más contemporánea. Entonces, ¿cuál era el punto de esta observación? Bueno, notar que no es tan fácil definir qué es el lunfardo si uno no tiene en cuenta estos dos momentos particulares, ¿sí? Estas dos constituciones
diferenciadas, ¿sí? Habíamos llegado a mencionar, por ejemplo, que originalmente el lunfardo surge obviamente en el Río de la Plata, pero que hoy sabemos que se extiende prácticamente a toda la Argentina, ¿sí? Hace unos años había una aplicación para buscar colectivos que se usaba en todo el país, y el nombre de esa aplicación, por ejemplo, era Bondi, ¿no? Digo, más allá de que tenemos materiales de una lingüista salteña, de Martorell de la Coni, que justamente investiga, por ejemplo, cuáles son los lunfardismos de Salta, ¿sí? Piensen que Salta está bastante lejos de Buenos Aires, y si ella puede registrar lunfardismos ahí, parece bastante claro que del Río de la Plata hasta Salta, ¿sí? Toda esa extensión territorial es ya territorio del lunfardo. Ni hablar de la aparición del lunfardo en otras regiones lingüísticas, como pueden ser los países limítrofes, ¿sí? O como puede ser incluso Colombia, ¿no? Bien, habíamos mencionado también que más allá de estas diferencias espaciales y temporales, hay algo que siempre se mantiene constante en el lunfardo, que es esta idea de que el lunfardo siempre implica informalidad, siempre implica una relación de cercanía entre los hablantes, ya sea porque existe esa relación de informalidad o porque se va a ir creando a medida que los hablantes utilicen el lunfardo o habiliten a los otros a usar lunfardo, ¿no? Esto es algo que vamos a trabajar con unos textos de Antoniotti hacia la segunda parte de la materia, ¿no? Es decir, ¿qué existe primero? ¿La circunstancia de informalidad para que yo pueda usar lunfardo, o porque estoy usando el lunfardo habilito a mi interlocutor a poder, bueno, justamente crear determinado vínculo? Oscar había leído el programa. En el programa aparece justamente esta misma definición de lunfardo que también mencionamos. Habíamos dicho entonces que el lunfardo es, y esto es súper importante que lo tengan presente, un repertorio léxico, es decir, un conjunto de palabras. Eso es lo que significa un repertorio léxico, un vocabulario, que en su origen, como decíamos, está anclado a la región rioplatense. Tengan presente también que la región rioplatense es la ciudad de Buenos Aires, sus alrededores, pero también un poquito de Montevideo, ¿no? Es decir, es un poco esta idea de las dos orillas. Y la definición sigue diciendo: constituido por términos y expresiones populares de diversa procedencia, ¿sí? Esto tiene que ver con los préstamos que van a trabajar la semana que viene con Oscar, que se utilizan en alternancia o abierta oposición a los del español estándar. Vamos a volver sobre esa formulación el resto de la clase, y que aparece difundido transversalmente en todas las capas sociales argentinas, ¿no? Y acá, bueno, habíamos tenido algunos intercambios y demás. Acuérdense que no todos los hablantes conocen todas las palabras del lunfardo, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo es que todos los hablantes en mayor o menor medida las pueden conocer, y todos los hablantes en mayor o menor medida son usuarios, ¿sí? Eso no significa que todos usemos las mismas palabras del lunfardo, pero sí que algunos usaremos unas, algunos usaremos otras, pero podemos interpretarlas, entenderlas y demás, ¿sí? Con todas las particularidades del caso. Bien. No sé si tienen alguna pregunta de todo eso que habíamos dicho. Pasé un poco rápido para no demorarme tanto. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, acuérdense que las pueden poner en el chat o nos dicen. Deolinda, ¿vos querías decir algo? No, me parece que no. Ok, buenísimo. Bien. Entonces, habíamos llegado a empezar a trabajar con la antología, ¿sí? Ustedes tienen una antología de textos, ahora la voy a volver a compartir para que la veamos. Y la idea de esa antología que armó Oscar no solo es usarla, a lo largo de toda la cursada, sino justamente poder observar de primera mano cuáles son esos testimonios y esos textos que nos dicen tanto cuáles eran las palabras del lunfardo que se usaban, pero también qué pensaba la gente, ¿sí? O qué peso tenía el lunfardo en determinado momento histórico. Entonces,
Dentro de las etapas del lunfardo, lo primero que deberíamos marcar es que hay un primer bloque de definiciones, ¿sí? Que arranca con este primer testimonio anónimo que ustedes tienen en la antología, del 18 de junio de 1878, del diario La Prensa. Lo leímos rápidamente la semana pasada. Y lo que aparece en este material, entonces, es esta idea de que el lunfardo es el habla de los ladrones y que por lo tanto, bien, decía que el lunfardo es el habla de los ladrones y que por lo tanto tiene que ser un vocabulario asociado al tecnolecto o el habla de la delincuencia, ¿sí? Por tecnolecto lo que entendemos básicamente es un conjunto de palabras o expresiones que están vinculados con un oficio o profesión. Entonces, cuando en estos primeros testimonios se dice que el lunfardo es el habla de los ladrones, lo que se está queriendo señalar o lo que se está explicitando es que el lunfardo era la forma en la que solamente hablaban los ladrones, ¿sí? Los delincuentes. Eso ahora lo vamos a revisar de nuevo con los materiales, pero básicamente implicaba que la gente de bien o el resto del pueblo no utilizar esas palabras, ¿sí? Y eso va a ser, bueno, algo sumamente objetable, algo problemático y además algo que no se ajustó a lo que efectivamente era la circulación del lunfardo. Entonces, habíamos mencionado este primer testimonio. En este caso se menciona justamente esta idea de servicio que se lee hacia el público que puede leer este artículo, ¿no? En el sentido de yo les vengo a avisar estas palabras que usan los delincuentes para que ustedes no se confundan ni se dejen robar. Y al final del texto, aparecen entonces estos ejemplos que queríamos compartir. Bien, espérenme un cachito que... Si lo dejé por acá, no. Esto es de otra cosa. Bien, ahora les voy a compartir la antología también para que nos vayamos acostumbrando a usarla. Justo me olvidé de abrirla. Bien. Pueden aprovechar para hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna observación. ¿Pudieron mirar la antología? ¿Cómo van con la lectura? En general de la materia, digo. No, no. Y bien, dice Pablo. Ah, el no era de que no tenías que hacer una pregunta, de Olinda. Bien, entonces voy a compartir ahora la antología, así la podemos ir recuperando. Ya se las agrando un cachitín más. Bien, entonces, habíamos mencionado que la antología tenía varias partes y estamos trabajando con esta primera sección que es el lunfardo en el siglo XIX. Bien. Esperen que necesito darle un chiquitín. Estoy usando el PDF. Bien. Entonces, este es el texto que mencionaba yo recién, digamos, en el apuntecito de Word que les mandé está recortada la parte que estaba comentando de esta totalidad. Fíjense que es un texto muy breve y hacia el final, ¿sí?, aparece justamente este primer listado de palabras del lunfardo, ¿no? Bien, a ver si lo puedo agrandar un chiquitín más. Bien, aparece entonces en esta sección, ya desde abajo, he aquí las frases traducidas, ¿no? Marroca por cadena, huevo por reloj, vento por plata, otario por sonso, mullo por pobre, bacán por hombre, sigue la lista de palabras, y de este lado tenemos unidades como refilar la vianda con caldo, lengo por pañuelo, funge por sombrero, tocar espiante, por mandarse mudar porque mira el vigilante, lunfardo ladrón, música por cartera, billetera,
bueno, y muchísimas más que ustedes podrán ir viendo, ¿sí? Entonces, fíjense dos cuestiones. Primero, hay algunas de estas palabras que evidentemente tienen que ver con el ámbito delictivo, digamos, con la circunstancia de robo, ¿sí? Pero después hay palabras que son perfectamente generales y de uso común, ¿sí? Por ejemplo, funge, en términos de sombrero, no tiene nada que ver con el mundo delictivo, ni esconde otro sentido más que denominar a cierto tipo de sombrero. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lengo como pañuelo, o por ejemplo, como veíamos acá más abajo con otario sonso o mullo pobre, ¿sí? Entonces, de estas primeras palabras que, de acuerdo a lo que dice este texto, deberían señalar un uso delictivo, lo que vemos es que algunas pueden tener esa carga, pero otras no. ¿Está bien? Entonces, eso ya nos pone en aviso de, bueno, unas sospechas sobre esta apreciación de que el lunfardo efectivamente es el habla delictiva, ¿sí? Bien, el segundo texto que habíamos comentado, así brevemente, es... Qué raro que me hace esto el PDF, a ver si lo puedo... Perdón, Andrea, Sí, discúlpame, hay algo que escribe Pablo y no lo termino de entender. Dice, se llama barbarismos hoy por hoy, me llamó la atención el término, perdona el desfasaje, por no ahí entiendo de qué está hablando. me parece que tiene que ver con las lecturas, ¿no? Con esta idea de que los barbarismos no necesariamente son lunfardismos, pero por ahí después cuando veamos qué cosas no son lunfardismos, podemos hablar de barbarismos, en el sentido de, no sé, por ejemplo, aiga. No sé si te referís a eso, Pablo, ¿no? A esas formas como malsonantes, de autor, claro. Ok. Vamos a hablar de eso al final de la clase, así que ahí lo podemos recuperar por ahí con más detalle la observación. Históricamente se llaman barbarismos, ¿eh? Digo, la terminología no es nueva y no tenemos mucho más, digo, se podría agregar mucho más, pero no es tan relevante para lo que estamos mirando ahora. Bien, entonces, lo que tienen como segundo ejemplo o como segundo testimonio de estas primeras descripciones del lunfardo es un texto de Benigno Lugones que se llama Los beduinos urbanos, y en particular en esta segunda parte, espérenme un segundo que lo voy a compartir, no sé por qué se ve tan mal. Bueno, en esta segunda parte que aparece acá, bien, espérenme un segundo que... Espérenme un segundito. Bien. Entonces decía, habíamos ya leído esta partecita final que estoy... A ver si es eso lo que... No, habíamos leído esta partecita final, digamos, de esa segunda página, de la página 100, que dice, hablemos un momento del caló de los ladrones, ¿no? Sigámoslos en sus maniobras, descubramos la estrategia que les es propia, y justamente un poquito más abajo aparece algo a lo que yo ya me había referido, ¿no? Estos tipos de ladrones. El punga, que es el que te saca los objetos del bolsillo, el escrucho, que es el ladrón que entra en una casa o en un edificio, y el saltamiento, en el que el ladrón ataca armado en calles, plazas, caminos o casas abandonadas, que tiene por nombre de haga. ¿Sí? Ustedes pueden obviamente seguir leyendo todo el material, esa es un poco la idea, para poder tener esa percepción que solo el manejo de la fuente permite. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esto y voy a volver entonces a el documento de Word para que sigamos viendo estas observaciones. Claro, exactamente lo que dice de Olinda, ¿no? Es decir, ya hay una carga y una visión sobre estos textos. Bien, entonces, habíamos dicho también que Lugones publica estos dos textos en particular, Los beduinos urbanos y Los caballeros de la industria, los dos con el mismo espíritu, ¿sí? Fíjense que es parte de la marca de la época, ¿no? Es decir, no es que es un texto aislado el que propone esta visión, sino que hay multiplicidad de textos donde se habla de esta problemática, de la criminalística, de cómo hablan los ladrones y demás. Bien, también podemos incorporar en nuestra lista de estos primeros textos que hablan...
sobre el lunfardo. Un tercer testimonio que aparece en 1888 es de un libro de Luis María Drago que se llama Los hombres de presa, ¿sí? Que es un estudio criminalístico donde, bueno, se va describiendo diferentes aspectos de los ladrones. Y en una partecita también se habla mínimamente o bastante acotadamente del lunfardo, y se dice, en el lunfardo, palabra que designa al mismo tiempo la jerga y a los que se valen de ella, de los ladrones bonaerenses, se notan muchas locuciones cuyo empleo revela la necesidad de recurrir en ciertos casos a una jeringosa especial. Los ejemplos que aparecen ahí en el texto de Luis María Drago son caminar, polizar, vianda y algún otro. Un cuarto testimonio, ¿sí?, es de 1894 y se corresponde con el texto de Antonio de Lepiane, El idioma del delito. ¿Está bien? No se preocupen por las conexiones de internet, digo, pueden estar, digamos, acompañar en lo que puedan, igual la clase queda grabada y bueno, en la partecita que estén nos van dejando las preguntas y comentarios y demás. Entonces, ¿qué dice de Lepiane en su texto? Los criminales reincidentes, los ladrones de profesión que pululan en los grandes, siempre hay una rata que se me pasa, centros del viejo y del nuevo mundo, se sirven en las relaciones que mantienen entre sí de un lenguaje especial, enteramente propio, en el sentido de que ha sido formado por ellos mismos y no de que no trasciende por lo común fuera del ámbito del delito. Distinto para cada país y a veces para cada ciudad dentro de un mismo país, ¿sigue? Recibe el nombre de lunfardo en la República Argentina. Recuerden que el lunfardo efectivamente significa ladrón, ¿sí? Nosotros en algún texto de la materia incluíamos la etimología propuesta que proponen, digamos, que permite justamente llegar a por qué la palabra lunfardo significa ladrón. Pero bueno, como vamos a ver en un ratito, hay algunos problemas en estas visiones y descripciones del lunfardo. Bien, ¿qué tienen en común todos estos testimonios, estas definiciones, estos trabajos? El de Lepiane, el de Drago, los de Lugones y el testimonio anónimo del diario La Prensa. Primero, que piensan el lunfardo como una lengua, ¿sí? La llaman la lengua de los ladrones, el caló de los ladrones y demás, ¿sí? Obviamente, lo que acabo de mencionar, no solo el lunfardo es una lengua, sino que es la lengua de los ladrones. Y las recopilaciones de estas palabras que hacen se llevan a cabo en ámbitos vinculados a la delincuencia, ¿sí? ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que estas personas, Lugones, Drago, de Lepiane, estaban fuertemente vinculadas al sistema o bien penal, o bien judicial, o bien legal, ¿sí? Lugones era escribiente del departamento de policía y Drago y de Lepiane eran criminalistas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que les pasó a estos primeros descriptores del lunfardo? Bueno, básicamente estaban en un contexto carcelario, escuchando hablar a los delincuentes y asociaron esas formas de habla de ese sector que estaba detenido y lo atribuyeron exclusivamente a, bueno, delincuentes, malvivientes, ladrones de profesión y demás, ¿sí? No tuvieron en cuenta que en realidad esas personas estaban usando formas de habla que compartían con todo un estrato social que básicamente era un estrato popular, ¿sí? Entonces, es como si yo fuera a una cárcel y porque un ladrón utiliza las palabras que todos conocemos, yo digo, ah, bueno, entonces esa persona habla de esa manera y esas formas que usa son el habla del delito, ¿no? Hay también una idea que circula en estos materiales que tiene que ver con pensar que los ladrones tienen un código secreto que va a permitir engañar a la gente, ¿no? Y un poco lo que aparece discutido en el libro de Teruggi, por supuesto en el libro de Oscar, es esta idea de que los ladrones no necesariamente tienen un sistema de codificación tan complejo que hace que tengan una lengua independiente. Entonces, todos estos 5 puntos que mencionamos, ¿sí?, tienen problemas. ¿En qué sentido? Bueno, para empezar,
el lunfardo no es una lengua, es solo un conjunto de palabras que necesita del español para poder articularse y ponerse en práctica. Piensen que yo no puedo usar palabras sueltas, tengo que armar una oración, tengo que poder armar una estructura mayor. Y por otro lado, la segunda cuestión en la que estos textos se equivocan es en esta idea de que el lunfardo es la lengua de los ladrones, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver eso? Bueno, con lo que decíamos recién que estoy marcando en pantalla, que de alguna manera tomaron como muestra, ¿sí?, a un sector de la población que estaba detenido, pero que hablaba igual que muchos otros miles de personas que no estaban presas, ni eran delincuentes, ni mucho más. Bien, ¿en qué circunstancia de producción aparecen estas formas, ¿no? ¿En qué contexto sociohistórico surge el lunfardo? Algo ya mencionamos, ¿no? Dijimos ya que el lunfardo surge, en el contexto de la inmigración masiva. Ahora, ¿qué imagen tenemos de la inmigración masiva más allá de nuestros abuelos bajando del barco o, digamos, el hotel de inmigrantes o el puerto de Buenos Aires? O sea, ¿cuál era la realidad, no me sale la palabra, demográfica de la ciudad de Buenos Aires en este momento? Esto lo van a retomar y lo van a trabajar con Oscar más en detalle, pero solo quiero mencionar estos dos datos. En los censos de la época, ¿sí?, disponemos del censo de 1855 y de un segundo censo de 1914, es decir, justo del periodo al que nos estamos refiriendo. Sucede que para 1855, la ciudad de Buenos Aires, lo que hoy conocemos como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenía 92.709 habitantes. Hacia 1914, donde ya había habido varias tandas de inmigración, la población ascendía a 1.576.597 personas. O sea, fíjense el dato numérico en un periodo de casi 65 años, ¿sí? O sea, es imposible, bueno, no sé si es imposible, pero digamos, está claro que si no hay un efecto inmigratorio, la población no puede de manera espontánea alcanzar ese nivel. Entonces, de 1855 a 1914, el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires es prácticamente exponencial. Pero ¿qué pasa cuando vemos quiénes están? Ahí está. Voy a silenciar para que... A ver. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando miramos ese dato en concreto? Porque, qué sé yo, de golpes podríamos decir, bueno, hay muchos porteños, pero no es eso lo que aparece justamente en la configuración demográfica. Fontanella de Weinberg, que es una lingüista argentina que justamente revisó estos censos y demás, observa que para 1869, 4 de cada 5 hombres jóvenes eran extranjeros y 2 eran italianos, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? 5 hombres jóvenes en edad de trabajar, supongamos entre los 15 y los 40 años, acuérdense que la adolescencia todavía no existía en este momento. De esos 5 hombres, 4 eran extranjeros, o sea que solo había un criollo nativo cada 5 personas, ¿sí? Y de esos 4 extranjeros, el 50% eran italianos, o sea que el otro 50% se dividía en personas de diferentes nacionalidades, ¿sí? Ahora, eso significa que de cada 5 hombres, 2 eran italianos. Y eso explica por qué hay una presencia tan grande de palabras y expresiones del italiano y por qué también nuestro español rioplatense está tan emparentado a los dialectos del italiano, ¿sí? Desde la palabra birra hasta las comidas, hasta la forma que tenemos de pronunciar a veces las oraciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿hay alguna otra forma de pensar el lunfardo en este momento histórico? ¿Podemos presentar una hipótesis alternativa que nos permita entender qué era el lunfardo en este momento histórico?
Sí, y eso se lo debemos a lo que yo llamo un testimonio iluminador, que es un texto de 1887 que se le atribuye a Juan Piaggio, que también lo tienen en la antología, ¿sí? Es el texto que viene justo después. Es un texto de tipo ficcional, ¿sí? Ya vamos a hablar en extenso de cómo es que había tanta literatura y tanta presencia de textos ficcionales en los diarios, ¿sí? Ya nos vamos a referir a eso. Y en ese texto lo que hace Piaggio es representar una escena donde dos compadritos, dos hombres, se juntan en una esquina básicamente, y charlan sobre qué van a hacer a la noche, el amor de uno, bueno, un poco los planes que tienen. Y en un momento, bueno, están en esa ida y vuelta, y tienen este diálogo. Uno le dice al otro: nunca me he querido ensuciar para darme corte. Son dos personajes pobres, ¿no? Entonces están hablando de esta ausencia de recursos. Uno dice: nunca me he querido ensuciar para darme corte. Me llamarán guífaro, pero lunfardo nunca. Acuérdense que lunfardo en este momento significaba ladrón. Entonces, lo que esta persona está diciendo es que podré ser pobre, pero nunca me podrán acusar de ser ladrón. Y el otro le responde: bien hecho, compadre, eso de refalar la mano nunca me ha gustado. Siempre se lo he dicho a la mina. Prefiero comer tierra antes de que me llamen raspa. En este texto aparecen un montón de expresiones y palabras lunfardas que nada tienen que ver con el ámbito delictivo, ¿sí? Entonces, como bien dice Gobelo en el texto que ustedes tienen que leer correspondiente a esta unidad, Piaggio no era un hombre que provenía del ámbito de la delincuencia y demás, digo, del estudio de la delincuencia, digo, no era policía, no era escribiente de la policía, no era director de cárcel, ni mucho menos, sino que era periodista, ¿sí? Y Gobelo dice al respecto: tenía el oído atento al lenguaje popular. Entonces, lo que pudo ver Piaggio y no pudieron registrar Lugones, de Lepiane, Drago y demás, es esta idea de que las palabras que estamos viendo tenían que ver con toda una capa social, ¿sí? Con todo un sector popular. Y porque la usaba ese sector popular, después fue pasando a las demás capas sociales de la Argentina y obviamente al resto del territorio nacional. ¿Está bien? Entonces, para pasar en limpio lo que acabamos de mencionar: el lunfardo nunca fue el habla de la delincuencia, por más que lunfardo signifique ladrón. Esa visión surge con una mala recopilación de datos por parte de estos primeros observadores del lunfardo, ¿sí? Digo mala recopilación en el sentido de que creyeron que el habla o que esas palabras que ellos no conocían por ahí o que no circulaban por sus propios estratos sociales eran solo formas de la delincuencia, y no, ¿sí? Eso no es así. Y fue Perdón, Piaggio, profe. sí. ¿Ese es lo que le decía Gobelo, que les decía que como que eran documentos parciales, que utilizaban documentos parciales? ¿Eso se refiere? Claro, exactamente, ¿no? Es decir, a ver, si yo solo entrevisto a delincuentes, bueno, no tengo una muestra representativa de la sociedad, ¿no? Podrían haber tomado un 10% de delincuentes, un 10% de panaderos, un 10% de ama de casa, digamos, un muestreo más amplio, pero ¿qué pasa? En 1880 no se sabía todavía cómo hacer ese tipo de estudio, ¿no? Entonces la idea de hacer un corpus prolijo y de representación demográfica viene bastante más tardíamente, ¿no? Entonces, lo importante es que el testimonio de Piaggio justamente nos permite entender que no tenemos que quedarnos enganchados con esa primera apreciación, que por otro lado es una apreciación que caló hondo en la cultura argentina y que va a estar desgraciadamente reproducida hasta el cansancio en montones de materiales, ¿sí? Entonces, muchas veces ustedes pueden escuchar que mucha gente dice: no, el lunfardo se le habla de la delincuencia, se le habla del mal vivir, qué sé yo, y tiene que ver con justamente una mala interpretación de estos datos originales, ¿sí? Por eso es que a Oscar y a mí nos gusta decir que todavía hay mucho para hacer en el lunfardo, ¿no? Es decir, hay mucho para investigar y mucho para pensar, porque prolifera, ¿sí?, una visión muy distante y equivocada de lo que es efectivamente el lunfardo. Bien.
Vamos a pasar ahora a un segundo bloque de definiciones, ¿no? Es decir, vamos a alejarnos un poquito temporalmente y vamos a ver qué pasa cuando se empieza a trabajar de una forma más sistemática y regular con el estudio de estas formas de habla, ¿sí? De este conjunto de palabras. Bien, entonces, ustedes tienen un texto de Govelo. Govelo presenta todo esto que yo acabo de mencionar hace un ratito, va diciendo, bueno, este texto es de tal año, aparecen estos lunfardismos y demás, y después en su propio texto empieza a presentar una serie de definiciones, que va retocando, va ajustando, va discutiendo en función de diferentes factores que va sumando. Por ejemplo, el lugar del tango, el lugar del sainete, el lugar de la inmigración, es decir, todos factores que fueron complejizando nuestra definición del lunfardo. Entonces, Govelo no solo fue uno de los estudiosos más prolíficos sobre el lunfardo, sino que también fue el fundador de la Academia Porteña del Lunfardo. Y Govelo ensaya esta definición o propone esta definición. El lunfardo es un repertorio de términos llevados a Buenos Aires a finales del siglo XIX por la inmigración predominantemente italiana e incorporada definitivamente por el compadrito en su propia habla. Quienes crean con estos términos un habla distinta son los saineteros, los periodistas y los letristas de tango. Y ahí en esta parte final de la primera o de una de las primeras definiciones de Govelo que aparece en ese texto, tenemos un punto importante para discutir, ¿sí? Que es esta idea de saineteros, periodistas, letristas de tango y otras personalidades poéticas, literarias y de la cultura. ¿Inventaron palabras del lunfardo o retrataron lo que el público decía? Bueno, ahí hay un poquito y un poquito, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros tomamos la figura de Vacareza, ¿sí? Vacareza como sainetero, bueno, propone un montón de formas del lunfardo que solo aparecen en sus textos, ¿está bien? Entonces, ni es cierto que los saineteros inventaron el lunfardo, ¿sí? Ni es cierto que esas palabras permanecieron solo en el teatro ni la gente las usaba. ¿Está bien vos, Pablo? ¿Querías decir algo? Iba a meter una opinión sin saber mucho, ¿no? Pero concuerdo con lo que dice Vacareza, pero para mí siempre los poetas después se terminan nutriendo del habla, no sé, del habla popular, como Digamos, hay un ida y vuelta ahí, ¿no? son parte del habla popular también ellos, justamente, y son los exponentes, pero bueno, de algún lugar la sacan las palabras. Bueno, entiendo lo de Vacareza, pero bueno, creo que usan palabras. No sé cuál es el porcentaje, si existe el Bueno, estudio. lo estamos estudiando en realidad, en eso Ah, qué estamos. bueno. Pero quiero decir, a ver, esto tiene que ver con las críticas que aparecen también sobre el lunfardo, y estoy hablando de Borges, estamos hablando, bueno, justamente esta semana que fue el primer Congreso Internacional del Lunfardo, apareció un trabajo muy interesante sobre Lugones, digamos, discusiones sobre el lunfardo histórico, y por ejemplo, digamos, Borges define o diferencia lo que llama arrabalero de lo que llama lunfardo, ¿no? Y Borges dice, el arrabalero es la jerga artificiosa de los ladrones, ¿sí? Se le habla del delito. Y el lunfardo es la imitación que hace el compadrito de esa habla, ¿no? Entonces un poco Borges está diciendo, el lunfardo no existe de verdad, ¿no? Es la imitación que hace la gente cuando se quiere hacer la rea y la demás. Digo, ahí lo que aparece todo el tiempo en esta primera etapa del lunfardo es que, como no se sabía bien qué era ni cómo abordarlo, se discutía su existencia también, ¿no? Entonces era un poco esta idea de los poetas, la gente digamos, de las letras de tango, inventa estas formas de hablar y la gente las aprende, ¿no? Es decir, como si fuera una especie de manifestación que va de la literatura a la gente, cuando en realidad lo que estaba pasando es que iba de la gente a estas obras, digo, más allá de estas acepciones que mencionábamos de Vacareza, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener Ahora, ¿te puedo decir cuidado. algo de a mí? Algo inocentemente con lo de Borges que a mí me pasó cuando lo leí, me entró por otro lado. Yo me imaginé, no me pude evadir de la lectura y me sentí a mí en la adolescencia. Y me acuerdo de mis compañeros yo estudié en un colegio privado, ¿no? Y todos mis amigos eran de la calle porque yo jugaba en la calle y de otros lados.
se utilizaban palabras distintas, y me acuerdo de amigos míos, todos, había una moda de utilizar esas palabras de reo, siendo despectivos si el physique du rol no te daba, o la zapatilla, porque siempre te miraban cómo estabas puesto, que no era que era más apropiarse para formar parte de ese colectivo, ¿no? Del más reo Bien. y del Ahí, temor a que ahí te hay roben. algo, ahí hay algo que decís, Pablo, que es totalmente cierto. Digamos, hay estudios que tienen que ver con cómo es que de golpe estas hablas del sector más popular de la sociedad llegaron a extenderse a todos los sectores sociales. ¿Sí? ¿Cómo es que pasó eso? Bueno, hay algo de la identificación de grupo, hay algo de la circulación y demás, pero digo, piénsenlo contemporáneamente, ¿sí? La clase media, la clase alta conoce la palabra gato, ¿está bien? Y la usamos, y no es una palabra que necesariamente haya surgido, digo, primero que es un lunfardismo antiquísimo porque ya está en el diccionario de Villamayor, digo, ya está registrado en 1917, pero digo, independientemente de eso, nosotros vemos, escuchamos a Elegante, que por ahí no pertenece a nuestra clase social, o nosotros no pertenecemos a su clase social, y esas palabras circulan, ¿sí? Y las tomamos y las usamos como chiste, y van quedando y se van expandiendo a todas las clases sociales, ¿no? Entonces ahí también se juega un poco esta cuestión de con quién nos identificamos, a qué grupo queremos pertenecer, de quién nos queremos diferenciar, ¿sí? Digo, más allá de que nos dé o no la pinta o el physique du rol, como vos decías, Pablo, ¿no? Digo, con el ejemplo de Elegante, hoy en día se ve súper claro, ¿no? Que pasó de ser la apología de la marihuana a comer en la mesa de Mirta Legrand, y entonces, digamos, se está popularizando a un nivel donde creo que Bizarrap ya tiene como 2 millones de vistas en YouTube, el video. Y eso obviamente tiene un impacto en la cultura contemporánea, ¿no? O sea, digo, más allá de cumbia 420 para los negros, bueno, ¿qué otras formas del habla se expanden a partir de escuchar las letras de tango? Y qué sé yo, ni hablar, por ejemplo, de Pablo Lescano, ¿no? Que también es un gran usuario de lunfardismos, y los viene siendo hace 20 años, digo, no es que hoy sacó una letra de canción y demás. Entonces, Perdón, esta Andrea, a mí me misma, sí. sorprende algo, perdón que te interrumpa. Cómo siempre es igual de cómo se pone en un lugar para diferenciarse del otro. Porque yo de casualidad vi lo de Mirta Legrand, porque no sé qué estaba hueveando, y puse el noticiero a ver qué estaba, y me sorprendí como estaban tratando de, porque no conozco las letras de Elegante, ¿no? Pero por cómo él hablaba, en la letra yo escuché lo poquito de la canción, bueno, no conozco mucho la música, pero se diferenciaba de los otros que no son negros en su canción. Le está explicando al otro en algún punto que mirá que nosotros somos no sé qué, siempre en lugar de cómo tomar partido uno, de dónde se para, y de no, yo voy a decir la palabra grieta porque no conozco otro sinónimo ahora para poner en ejemplo de que uno se para en un lugar para diferenciarse de otros, por eso se hace de un A ver, colectivo, pero eso es casi siempre algo. es denostativo del otro, de arriba para abajo y de abajo para arriba, de los estratos sociales. Sí, Yo no... digamos, a ver, siempre hay una cuestión digamos, de constitución del grupo propio en oposición a otro, ¿no? Es decir, y eso lo hacen todos los grupos humanos, sociales, etarios y demás, ¿no? O sea, uno siempre construye lo que se llama en muchas disciplinas el endogrupo, el subgrupo al que uno pertenece, y ese subgrupo tiene formas de habla particulares que se diferencian a las de otros, ¿está bien? Y ahí el argot juega un rol muy importante. El punto es, ¿qué pasa cuando una palabra pasa de ser de un subgrupo y se empieza a extender a todas las clases sociales y a todos los niveles sociales, ¿no? No sé, por ejemplo, Elegante tiene un montón de canciones donde usa la palabra rocho. Rocho es el berre de chorro, ¿sí? Y chorro y rocho son palabras que todos conocemos en mayor o menor medida, y ya no es algo que solo usa determinada clase social, ¿no? Entonces ahí hay que organizar un poco eso. Pero lo que es interesante, volviendo a la definición de Govelo, es esta idea también que se discutía en algún momento de la historia del lunfardo de, bueno, ¿qué tan artificial es? ¿No? ¿Es solo literario, es una construcción poética o la gente de verdad habla así? ¿No? Y ahí también había toda una... digamos, todo un problema con la aceptación de que el pueblo hablaba usando el lunfardo, ¿no? Piensen además que estamos en el momento de constitución de la identidad nacional, de formación del Estado, de la ley 1420 de educación, de incorporación de los inmigrantes, entonces hay toda una discusión sobre
cómo tiene que ser el argentino, qué lengua tiene que hablar. Hay una mirada hacia Europa también, ¿no? Que envía inmigrantes, pero a la que también queremos como caerle bien y establecer relaciones económicas, ¿no? Entonces va a haber todo un conjunto de muchos intelectuales, donde está Borges, por ejemplo, donde está Lugones, que mencionábamos justo antes con Oscar, que va un poco a rechazar estas hablas del uso popular, ¿no? Y ahí aparece, bueno, también el tango poniendo en tensión esta situación, ¿no? Es decir, el tango como manifestación de la música popular, bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? A veces repelida, a veces defendida, como terreno también de debate y de discusión ideológico. Bien, voy a avanzar un poquito con las definiciones que se proponen en el texto de Goelo, hasta llegar a una que nos va a servir bastante, que es esta idea de nuevo, que el lunfardo es un repertorio léxico, que ha pasado al habla coloquial de Buenos Aires y de otras ciudades argentinas y uruguayas, y que está formado por vocablos dialectales o jergales, llevados por la inmigración, es decir, traídos, algunos difundidos por el teatro, el tango, la literatura popular, en tanto que otros permanecieron en los hogares de los inmigrantes y a los que deben agregarse voces aborígenes y portuguesas que se encontraban ya en el habla coloquial de Buenos Aires y su campaña, algunos términos argóticos llevados por el proxenitismo francés, los del español popular y del caló entendida como el habla de los gitanos, llevados por el género chico español y los de creación local, ¿sí? Entonces, esta definición que aparece hacia el final del texto de Goelo es mucho más amplia, esperen que saco ahí está, es mucho más amplia y se acerca, si quieren, a una visión más contemporánea de lo que podemos decir hoy que es el lunfardo, ¿no? Es decir, esto de que aparecen contribuciones de los inmigrantes, de los pueblos originarios, que aparece también una contribución del habla criolla, de alguna manera, porque bueno, ya lo vamos a ver, existen los prelunfardismos de alguna manera, más las palabras que se fueron sumando, que tienen que ver con esto que menciona Goelo, que son las palabras de creación local, ¿sí? Entonces, para pasar un poquito en limpio. Perdón, para aprovechar que estás, Andrea, vos dijiste, estabas leyendo el texto, dijiste aborígenes, y vos cuando lo reexplicaste ahora dijiste pueblos originarios. ¿Me podrías dar una pequeña idea, si amerita en la clase o no, la diferencia para que yo... Eso me lo voy a reservar porque es tema de Oscar en las próximas semanas, así que ya van a tener toda una clase, así que no voy a avanzar mucho más con ello. Pero digo, en dos palabras, digo, lo van a trabajar en extenso con Oscar, pero digo, la idea básica es que algunos lunfardismos vienen del quechua, por ejemplo. Digo, simplemente eso lo van a trabajar en extenso con Oscar. Digo, para que no abramos cosas que después ya van a ver, digo, lo van a ver la semana que viene o la otra, digo, ni siquiera es que falta tanto. Bien, igual, entonces. una cosa, no decía por el origen de palabras. Una cosa puedo decir, Andrea, Sí. Por el sinónimo. Para pueblos originarios y pueblos aborígenes es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La palabra aborigen es una palabra latina que quiere decir que está desde el origen. Y no como dice la gente que no sabe latín, que dice que aborigen es sin origen. Ese es un error muy, lamentablemente, muy extendido, pero es un flor de error. Así que no, es exactamente lo mismo una cosa que la otra. Gracias. Esa era la duda, que siempre la escucho y siempre tengo dudas. Gracias. Bien. Perdón, Bien. André. No, por favor. Yo no quería avanzar mucho digamos, es un terreno etimológico propio de tu disciplina, así que, bien, les hago una aclaración acá. Oscar me señala que se los puse al revés, que el lunfardo es la jerga artificiosa de los ladrones y que el arrabalero es la simulación de esa jerga, ¿sí? Después lo corrijo propiamente antes de mandarles el documento. Gracias, Oscar, por la observación, disculpen la errata. Bien, entonces, para pasar en limpio lo que vamos organizando de lo que vamos diciendo hasta ahora. El lunfardo no es una lengua, ¿sí? Necesita de la sintaxis y de otras palabras del español, es decir, necesita de las preposiciones de muchos verbos del español,
necesita que aparezcan palabras como yo, como y, como qué. Solamente es un vocabulario, es decir, es un conjunto de palabras o de expresiones más largas de una palabra, ¿no? Vamos a ver también que hay lo que llamamos locuciones, ¿sí? Pero, de nuevo, no es una lengua porque la lengua implica un montón de otras cosas y el lunfardo trabaja en el nivel del vocabulario. Algunas son préstamos, o algunas palabras del lunfardo son préstamos del italiano, pero también hay préstamos de otras lenguas, ¿sí? Como el alemán, el francés, el yiddish, el caló, bueno, un montón de otras lenguas. Tenemos además palabras de los pueblos originarios, tenemos palabras del español, ¿sí? El español peninsular, y a su vez tenemos formas de crear nuevas palabras como, bueno, la derivación, la composición, todos casos que vamos a ir viendo y que no tiene demasiado sentido empezar a mencionar ahora. Bien, segunda cuestión relevante, sí, todavía tenemos tiempo, estos 45 minutos. Hablamos ya un poco de qué es el lunfardo, ¿no? Es decir, ya tenemos algunas ideas, algunas sistematizaciones que podemos ir haciendo, ¿no? Sobre lo que es el lunfardo y lo que no. Ahora, si decimos que el lunfardo es un conjunto de palabras, cada una de las unidades que forma parte del lunfardo, vamos a decir que es un lunfardismo, ¿sí? Entonces, el lunfardo es el conjunto de palabras, pero cada unidad que está dentro del lunfardo es un lunfardismo. Los lunfardismos a veces pueden ser una palabra, ¿sí? Como viaba, como fungi, como batir, bueno, montones de palabras que vamos a ir viendo, y a veces pueden ser expresiones más largas, ¿sí? Como, por ejemplo, escupir el asado, o patear en contra, o como diferentes ejemplos que podemos ir recuperando. Y en este sentido quiero recuperar una de las definiciones del libro de Oscar que ustedes tienen en los capítulos que tenían indicados para leer estas primeras semanas de clases, donde Oscar dice: el lunfardo fue conformando de ese modo una síntesis lingüística, ¿sí? Una memoria viva de la historia de Buenos Aires que da cuenta de los diversos grupos sociales que han ido configurando el dialecto rioplatense primero y el habla de toda la Argentina después. El uso de este léxico les recuerda a los usuarios quiénes son, pero también de dónde vienen, ¿sí? Es decir, en toda esta lista de elementos que conforman el lunfardo, toda esta lista de lunfardismos, está un poco la historia de la Argentina también, o la historia rioplatense, y en una segunda etapa la historia de la Argentina, ¿no? La inmigración, el habla previa a propiamente la inmigración, el habla de los pueblos originarios, digamos. Todo eso va conformando este lunfardo que hablamos hoy en día y que hace a, bueno, no solo la historia de la Argentina, sino nuestra caracterización de argentinos, y ni hablar de la relación entre el lunfardo y el tango. Entonces, dijimos, las unidades del lunfardo son los lunfardismos. Repito mucho esto porque siempre después hay confusiones terminológicas. Acuérdense entonces que las unidades, las palabras del lunfardo son los lunfardismos. La pregunta del millón acá, la pregunta del millón durante toda la materia va a ser: ¿cómo me doy cuenta que algo es un lunfardismo? ¿No? Es decir, ¿hay una sola forma de determinarlo? No. ¿Sí? Y ahí tenemos un problema porque justamente identificar un lunfardismo no es tan fácil, ¿sí? No es algo automático que uno dice, o sea, que uno agarra una palabra y dice, ah, esto sí, esto no, ¿sí? Entonces, cuando pensemos en qué cosas son lunfardismos y qué cosas no, qué palabras son lunfardismos y qué palabras no, tenemos que tener presentes un montón de aspectos diferentes que voy a mencionar ahora. Bien, fíjense que acá en rojo les pusimos, ¿no? Esto de no hay un criterio único o uniforme, son muchos los aspectos que tienen que confluir para que podamos decir que algo es un lunfardismo o que algo no lo es, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del lunfardo, ¿a qué nos referimos? Bueno, hay palabras que son lunfardismos, como decíamos hace un ratito, como por ejemplo germu, feca, bacán, grela, tungo, escabiar, shampoo en el sentido de champán, por ejemplo, de ¿por qué no te abrís un champucito y brindamos? ¿Sí? Shampoo por champán es un lunfardismo, pero champán no tiene nada que ver con el lunfardo, por ejemplo.
¿Está bien? Entonces, fíjense ahí, ya tenemos algo sobre lo cual llamó la atención. También van a ser lunfardismos estas expresiones en su conjunto. Poner el gancho, hacer bandera, hacerse el chicle, olor a chivo, ponerle la tapa a alguien, pisar el palito, andar a cantarle a Gardel, ser Gardel y Lepera juntos, etc. ¿Sí? Estas expresiones que yo acabo de mencionar, que son conjuntos de palabras, también son lunfardismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un peso particular que vamos a ir explicando, pero fíjense una cosa. Por ejemplo, en pisar el palito. Pisar es una palabra del español general, ¿sí? Él es un artículo y palito no es nada en particular, ¿sí? Es el diminutivo de un palo. Pero solo la expresión pisar el palito es el lunfardismo. Cada palabra suelta no tiene nada que ver con el lunfardo. ¿Está bien? Entonces, en este sentido hay que tener cuidado. Exactamente, pero digo, no solo es una unidad en sí misma, sino que en tanto unidad es un lunfardismo, pero cada palabra de manera aislada no lo es, ¿sí? Solo cuando se juntan y tienen esta lectura de básicamente engañar a alguien o tenderle una trampa a alguien o dejarse engañar, en ese sentido es un lunfardismo, ¿sí? Fíjense en poner el gancho. Poner el gancho es firmar. Andrea, sí. Si vos vas caminando y vas a pisar un palo y te dicen, cuidado que vas a pisar el palito, ahí ya no es un lunfardismo. Exactamente. Exactamente, Okay. porque es, digamos, ahí es estrictamente descriptivo, ¿no? Es decir, no hagas la acción de poner tu pie sobre un palo pequeño. Pero si yo digo, estuve, no sé, hablando con Juan en la esquina y otra vez me cagó y me hizo pisar el palito, bueno, ustedes entienden a qué me refiero, ¿no? Es decir, me engañó y yo quedé en evidencia de alguna manera. Esa acepción de pisar el palito es lo que es un lunfardismo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque si uno ve estos datos, como hacer bandera, andar a cantarle, ir a cantarle a Gardel o andar a cantarle a Gardel, bueno, no es que cada una de esas palabras aisladas es un lunfardismo. Cuando están todas juntas aparece ese sentido particular del español rioplatense. ¿Sí? Bien. ¿Gorila es un lunfardismo? Perdón la palabra, la pregunta. Sí, yo diría que Claro. sí. De hecho, sí, ahí apareció Oscar. Iba a decir que de hecho las trabajamos, ¿no? No me acuerdo si creo que la presento yo en algún momento con sí, ¿no? Sí, Sí. tal cual. Cuando hablamos de palabras de la política que se incorporan al lunfardo. Sí. Estaba pensando si había otra denominación moderna, o sea, más moderna en la política, ¿no? O sea, si había otra expresión que fuera equivalente a gorila, pero más contemporáneamente. Sí, está la antítesis cuando te digan choriplanero, y te dicen, ah, vos sos un choriplanero, y tal vez no tiene nada que ver, ya me han dicho por cualquier cosa el choriplanero, y decís, pero no, nada más te dije que pensaba de algo y te dicen, vos sos un choriplanero. Sería como una estigmatización y te ponen una palabra, por ejemplo, no me contestaban con el ejemplo de lo que yo hablaba. Te adjetivaban con respecto a una charla, como que vos digas ahí los derechos de la persona, ah, ese es un choriplanero, eso también. Ok, pero digamos, volviendo desde el lado del lunfardo, gorila y choriplanero remiten al mismo ámbito que es la política, ¿no? Eso por un lado. Sí, y sí, por otro lado, son diferentes formas de generar lunfardismo, ¿no? Porque en gorila vos tenés, bueno, toda una explicación más larga que vamos a dar, y en choriplanero tenés chori y plan que se juntan y forman esta palabra nueva que es choriplanero, ¿no? Digo, ahí hay que pensar que gorila es una palabra del español general que toma un significado particular en nuestro lunfardo, porque digo, gorila no es el simio peludo que está en el zoológico, sino que es el antiperonista. Y bueno, choriplanero es el proceso que se utiliza para formar la palabra, ¿sí? Y eso nos lleva también indirectamente a ver que no todos los lunfardismos son iguales en su forma, ¿sí? Yo ya mencioné muchas veces la idea de préstamos. Esto es algo que de nuevo voy a decir que lo van a trabajar con Oscar en detalle, pero básicamente los préstamos son palabras que vienen de otras lenguas y que se incorporaron al lunfardo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé,
como germanismo lumpen, ¿sí? Entonces, nosotros usamos la palabra lumpen, que no se generó, ni se inventó en el español, ni la inventó el lunfardo, pero la resignificamos y la usamos cotidianamente, ¿sí? Eso es algo que van a trabajar en Oscar ya la semana que viene. Pero a su vez, esas palabras se completan o se amplían, digamos, el vocabulario lunfardo con otras formas de crear palabras lunfardísticas o lunfardismos en el español, como por ejemplo la aparición de palabras como trepador, bueno, recién ustedes mencionaban choriplanero, ¿sí? Choriplanero también responde a un mecanismo mediante el cual creamos palabras en el español de la Argentina. Tenemos casos de composición, bueno, el Vesre, la paranomasia, un montón de fenómenos que vamos a ir viendo en detalle, ¿sí? Quiero mencionar esto simplemente, porque después aparece muchas veces en los trabajos, en los parciales y demás. El lunfardo tiene muchísimos préstamos, ¿sí? Pero además, en el Río de la Plata se crearon un montón más de lunfardismos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes piensen en ejemplos del lunfardo, está buenísimo que puedan recuperar los préstamos, pero después hay infinidad de palabras que ustedes conocen y usan, ¿sí? Entonces también está bueno que las vayan incorporando. Hay dos fenómenos que nos interesan especialmente, que son el Vesre y la paranomasia. El Vesre consiste justamente en la inversión de sílabas, aparece casos como feca, germu, jabru, dorima, dogolu, bueno, montones de ejemplos. Bueno, el que mencionamos hace un ratito, ¿no? Chorro y rocho, tordo, dice ahí Linda en el chat. Bueno, infinidad de ejemplos que tienen que ver con este procedimiento de invertir sílabas. Y después tenemos lo que llamamos paranomasia. Es un término muy técnico, simplemente para señalar que a veces usamos una palabra por el significado de otra, ¿sí? Entonces, cuando yo digo quetul, ¿sí? O qué talco, estoy preguntando qué tal, ¿sí? Y ustedes me pueden contestar todo viento, todo bosque, todo botella, por ejemplo, en vez de todo bien, ¿sí? En vez de decir gracias, podemos decir Graciela, y alguien puede contestar en vez de nada, de nalgas, por ejemplo, o de Nadia, que también es una forma juvenil que está apareciendo. Entonces, todo eso también hace su aporte a no hay más tiempo, al lunfardo, ¿sí? Todos esos son mecanismos para crear palabras desde el español que van a ser parte del lunfardo. Bien, ¿cómo hacemos para recoger y recopilar los lunfardismos? Bueno, tenemos que datarlos por un lado y tenemos que observar si están o no documentados, ¿sí? ¿Por qué? Por más que una persona cree una palabra, eso no la hace a esa palabra automáticamente ser un lunfardismo, ¿no? Es decir, tiene que haber una extensión, ¿sí? Medianamente importante, y tiene que haber un reconocimiento por parte de la comunidad hablante. ¿En qué sentido? Bueno, si en mi casa, mi familia y yo usamos una palabra, ¿sí? Y esa palabra solo la usamos en mi vivienda y entre nosotros, eso no va a ser un lunfardismo. Necesitamos que, por lo menos, esté extendida a cierto conjunto de hablantes. Entonces, pero en muchas... Una pregunta. Sí. Le quería hacer una pregunta con lo que había hablado anteriormente. Mi nombre es Marisa. Cuando usted habla de préstamo, el ejemplo que dio de gracias a Graciela, ¿eso es un préstamo? No, eso es un caso de paranomasia. Los préstamos son los que mencionábamos antes, ¿sí? Como bondi, mango, lumpen, todas las palabras que vienen de, bueno, el italiano que vamos a ahora ir recuperando. El caso de Graciela, en vez de usar gracias, es un ejemplo de otro fenómeno que no tiene que ver con los préstamos y que se llama paranomasia, que es cuando se usa una palabra, ¿sí? En lugar de otra, porque las dos tienen un inicio similar. Entonces, fíjense que en Graciela, ¿sí? Ese gras es similar a el gracias, ¿no? Entonces ahí hay una sustitución de una unidad por otra, justamente porque comparten el inicio del sonido de las dos unidades.
Igual no se preocupen tanto por el detalle fino de cada uno de estos elementos, esta es la presentación general, tenemos el próximo mes de clase para dedicarnos a cada uno de estos subgrupos, ¿sí? Bien, entonces, decíamos, para que los lunfardismos puedan ser considerados como tales, tienen que, de alguna manera, tener una extensión dada, ¿sí? No hay un número estable, quiero decir, no es que una vez que un lunfardismo lo usan, no sé, 10.000 personas, ya está, ya es un lunfardismo, ¿sí? Hay que ir viendo qué sucede en cada caso y demás. Entonces, muchas veces ustedes nos van a preguntar, dame un segundo Pablo que termino la idea y te doy la palabra. Muchas veces nos van a preguntar, por ejemplo, tal palabra que dice mi sobrino, tal palabra que usa elegante, ¿es un lunfardismo? Y nuestra respuesta va a ser, bueno, tiene todas las fichas para hacerlo, pero hay que ver si sobrevive, ¿sí? Hay que ver si dura y se expande tanto como para verdaderamente quedar en el sistema del lunfardo. Y en ese sentido es que es interesante rastrear muchas veces los lunfardismos que están documentados. Y para eso usamos diarios, ¿sí? Estoy mostrando un ejemplar del diario Crítica, que es uno de los materiales con los que está trabajando Oscar actualmente. También tenemos la novela de Villamayor, La muerte del pibe Oscar, con la que vamos a trabajar a lo largo de la materia. Piensen que La muerte del pibe Oscar es la primera novela lunfarda, es de la década del 20, de 1920, ¿sí? Con lo cual hay un montón ahí de palabras de lunfardo para trabajar y demás. Y eso también nos hace reflexionar sobre la lengua, ¿no? Porque yo hace un ratito les decía, bueno, la palabra gato no se inventó con el macrismo, no se inventó hace 10 años, ¿sí? Ya está registrada en el diccionario de Villamayor, ya se reconoce también en el ámbito de la cárcel, son palabras que circulan, ¿sí? Que se van resignificando, pero que están presentes. ¿Qué otros materiales nos permiten recuperar lunfardismos? Bueno, obviamente las letras de tango, eso va a ser todo un capítulo aparte en la materia, y además obviamente la literatura, y puse esta imagen de Roberto Art, así muy de mirada penetrante, porque justamente Roberto Art fue uno de los grandes defensores y usuarios del lunfardo en su propia producción literaria. Además, obviamente, volviendo a algo que discutíamos hace un ratito, tenemos el teatro, ¿sí? Y la cantidad de publicaciones periódicas de las primeras décadas del siglo XX, donde no solo se publicaban las obras de teatro, sino también, bueno, comentarios, reflexiones locales. Hay muchísimo trabajo, por ejemplo, sobre caricaturas también, ¿no? Sobre representaciones de personajes populares. A ver si tengo una linda para mostrarles, espérenme un cachito, a ver si puedo. Esta es una que encontré hace un ratito, hace unas semanas, y me pareció muy, muy linda, y demás, a ver si la puedo compartir. Bien. Bueno, seguramente... Bien, ahora se las muestro. Esto es de una publicación de... Ahora ya se las comparto. Es de una publicación de 1904. ¿Sí? Espérenme un chiquitín. Es tan linda que no puedo no mostrárselas. Bien, el lunfardo. 1904, ahora después les digo bien el nombre de la revista. Tenemos estas 3 ilustraciones y abajo se dice la mina, el bacán, el otario. La mina, el bacán, el otario. Sigo bajando y tenemos el campana, el botón, y de este personaje que aparece acá está como medio pixelado, bueno, mal hecho el escaneado y no se llega a ver bien qué dice. Pero fíjense cómo en las publicaciones de la época, de nuevo, en 1904, ya circulan representaciones de
estas imágenes. Por lo menos hay una gran cantidad de revistas de entre 1900 y 1915 donde por ahí no se dice nada del lunfardo, pero aparecen estas ilustraciones. Y son súper, súper interesantes de ver. Bien, voy a volver entonces al archivo de la clase de hoy. ¿Sí? Bien, ¿querías decir algo, Pablo? Y yo no te dejé hablar. Ahí está. Que viste cuando es esto de las palabras, que como que hay muchas palabras nuevas, y justo nombraste un par de palabras que, bueno, por mi edad, que soy más grande, me venía a la imagen un personaje que era Carlín Calvo, que era un personaje de Amigos son los amigos, una serie, ¿no?, de acá, que usaban Sí. viento y voz, todo el tiempo eso, ¿no? Vos fumás. Bueno, y me pasó algo muy loco que, bueno, voy a hacerlo muy rápido. El otro día me crucé con alguien porque me metí en una página de trueque y me encantó una página de trueque y quise trocar algo. Lo primero que troqué fue un brevario de lunfardo que me entregó alguien, ¿no? Se lo cambié por otro libro que tenía un hijito y le dije, mira, yo tengo libros para nenes, te doy esto, me encantó. Dice, ¿quién quiere este libro de lunfardo? A vos solo te interesa, me dice. Esto ya fue. Me quedé pensando si el ya fue era... Digo, mirá, está usando una palabra que tal vez en lunfardo, que todavía no sé mucho, pero mirá, me dijo ya fue mientras me da un libro, ¿no? Entonces, en esa producción que vos hablabas recién de términos, muchos de los que nombraste yo no los escucho nunca, salvo que me junte con gente de mi edad o con gente que muy instruida, digo muy instruida, acá he leído cosas de otra época, porque la verdad que a selga no lo escucho muy seguido, salvo en la verdulería y cuando le están hablando de la selga, como que hay muchos términos que casi están pasando al desuso, no sé si porque siempre hay nueva producción y bueno, no sé, vos tendrías tal vez alguna explicación Sí, para bueno, darme. eso es básicamente la característica del argot un poco, ¿no? Esta idea de que siempre hay un fenómeno de sinonimia, por un lado, ¿no? Es decir, siempre están apareciendo nuevas palabras que acompañan algunas que ya están. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, hay algo de la construcción de la identidad que va variando con las capas etarias y eso hace que cada generación vaya teniendo sus propias formas. Algunas van a perseverar y seguir existiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, feca, Bogotán, ¿sí? No sé, son dos palabras que tienen una cantidad de apariciones muchísimo más altas que otras, por ejemplo. ¿Está bien? Ajá. Y acuérdense lo que yo les decía al inicio. Cuando nosotros hablamos de que el lunfardo está extendido a todas las clases sociales y a todo el territorio, lo estamos pensando a nivel global, es decir, no hay ningún hablante que tenga todas las palabras del lunfardo en su cabeza. Por ahí Oscar, que bueno, hizo el diccionario, pero digamos, no en el sentido de que las uses efectivamente. Entonces digo, ahí lo que estamos diciendo es, la gente reconoce el significado de las palabras lunfardas, utiliza un subconjunto, pero si yo sumo cada individualidad, ¿sí?, cada persona en particular y lo que esa persona usa del lunfardo, voy a tener el vocabulario completo. ¿Está bien? Y por otro lado, eso pasa con todas las palabras, ¿sí? Todas las palabras tienen un ciclo de vida. Es decir, hay muchísimas palabras que mueren, uno muchas veces no tiene conciencia. De hecho, existe lo que se llama la RAE, la Real Academia Española, cuando va revisando su diccionario, muchas veces va sacando palabras que no se usaron, por ejemplo, no sé, en los últimos 200 años, y las va poniendo en otro diccionario. ¿Está bien? Digo, ¿y eso qué pasa para el español general? Pasa igual para el lunfardo, ¿sí? Lo que pasa con el lunfardo es que como los hablantes no tienen conciencia de que están usándolo, es más difícil observar y problematizar esto. Es lo que vos decías, esta persona te dijo ya fue, que es un recontra al lunfardismo, y Oscar justamente recién lo señalaba, y al mismo tiempo te está diciendo, ¿para qué querés un diccionario de lunfardo si nadie lo usa? Entonces digo, ahí aparece todo el tiempo la gran paradoja del lunfardo, ¿no? Digo, mismo con muchas representaciones del habla juvenil. Si ustedes le preguntan a un chico que usa la palabra bondi, ¿cuál es el significado original de bondi? No lo va a saber, porque bondi originalmente significaba tranvía. Entonces va a decir, no, bondi la usamos ahora, los pibes, cuando hay no sé qué sé yo. Pero bueno,
Hay un lingüista muy conocido, muy fundador de la disciplina, que se llama Ferdinand de Saussure, y Saussure dice, la lengua es mucho más larga que la vida de un hablante, ¿no? Los hablantes morimos y la lengua persiste, entonces hay muchas cosas de las que no tenemos conciencia ni registro. No sé, Oscar, si vos querés agregar algo. No, Andrea, lo que acabas de explicar es impecable y clarísimo para mí. Muchas gracias. Sí. Tengo una duda sobre lo que dijiste. Sí. Porque me pareció leer algo en el texto de él, o no me acuerdo en qué texto, que dijiste bondi, y me viene la palabra bondiño, no sé si vendría del bondiño brasilero, o si lo leí en otro lado, porque después me puse a investigar porque me agarró una duda con la giria brasilera, y por qué el lunfardismo era el único en el mundo en su forma, y la giria brasilera no era... Nadie dijo que... lo leí en otro lado entonces, porque me puse a chusmear. No es así. No. La palabra bondi es una palabra de la giria brasileña, justamente. Pero sobre todo por la giria, que no es como el lunfardo, eso tengo duda, profe, porque leí o me puse a leer artículos que decían que la giria brasilera es como el lunfardo brasilero, y no sé, empecé a... Efectivamente es eso. ¿Es Sí. eso? Sí, claro. Ya vamos a hablar de eso. No la clase que viene, la otra. Pero ya vamos a hablar. Lo que sí dijimos es que, digamos, y aparece también en la orografía, es que lo que tiene de particular el lunfardo es esta condición de mucha presencia de préstamos en la primera etapa, ¿sí? Que eso es algo característico y que tiene que ver con la historia inmigratoria de la Argentina, ¿no? En otro trabajo, Fontanella de Weinberg dice algo que es interesante también, que es que Argentina fue el segundo país después de Estados Unidos en recibir más flujo migratorio, ¿sí? Pero Estados Unidos tenía como 35 millones de personas y en la Argentina, no sé, había 3 millones, no tengo los números exactos, ¿no? Entonces lo que ella dice es, si uno compara los números inmigratorios, no están tan distantes entre sí, pero el problema no son los inmigrantes, sino la población de base. Y Argentina tenía muchísima menos población que Estados Unidos al momento de la inmigración masiva, ¿está bien? Y eso obviamente determinó que nuestro español tenga determinadas características que, bueno, otros españoles no. Bien, quería trabajar un cachito con una cuestión del diccionario, ¿sí? Vamos a trabajar mucho con la noción de diccionario, van a tener que hacer un trabajo final utilizando diccionarios, así que está bueno que lo vayan consiguiendo, la versión que puedan, ya hablaremos de eso en detalle. En el programa hay una lista de diccionarios consultados, digamos que pueden conseguir, lo pueden pedir prestado, lo pueden, no sé, conseguir de alguna manera, pero hay que tener cuidado con la noción de lunfardismo y diccionario, ¿sí? No porque algo esté en el diccionario del español general, del diccionario de la RAE, deja de ser un lunfardismo, ¿sí? Ni porque algo esté en un diccionario de lunfardo, automáticamente va a ser un lunfardismo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que revisar cada definición, hay que tener cuidado con la bibliografía de referencia que uno toma, ¿sí? Y, de nuevo, como el lunfardo cambia bastante rápido, no siempre los diccionarios llegan a captar todos los lunfardismos que uno quisiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede pensar, ¿tal palabra es un lunfardismo? Pero yo la busqué en un diccionario de lunfardo y no está. Bueno, por ahí no está porque el diccionario es más antiguo, porque esa acepción no había aparecido, porque la persona que armó ese diccionario no la identificó y no la recogió. ¿Está bien? Entonces, es importante que no tomen el diccionario como una especie de no sé, se me viene la imagen de las tablas de la ley, ¿no? Como la verdad absoluta, ¿no? Si lo dice el diccionario de la RAE no es un lunfardismo, y si aparece en tal diccionario online que consulté, lo es, ¿sí? Por eso es que estamos revisando un poco los criterios generales. Me voy a apurar que nos queda poquito tiempo. Bien, ¿qué es lo que hace que una palabra sea un lunfardismo? Bueno, básicamente que tiene algo más, ¿sí? Las palabras en general trabajan con 2 dimensiones de significado. Hay palabras que me permiten señalar objetos del mundo, por ejemplo, taza, ¿sí? Yo tengo este receptáculo y utilizo la palabra taza para denominar este objeto. Entonces, la palabra taza
señala esta entidad del mundo, ¿sí? Y eso es lo que llamamos denotación. La palabra taza denota este objeto. Ahora, hay algo más que hace el lunfardo que tiene que ver con el peso connotativo, ¿sí? El lunfardo hace algo más, no solo te permite llamar a los objetos del mundo, sino que también agrega un peso afectivo, despectivo, ¿sí? Volviendo un poco a lo que decía Pablo antes, no es lo mismo decirle a alguien antiperonista que decirle gorila, ¿sí? Gorila tiene otra carga, ¿no? Bueno, eso es lo que hace el lunfardo, carga, ¿sí?, con algo que no siempre es tan fácil traducir o observar o sustituir, ¿está bien? Cuando yo, por ejemplo, digo que alguien es un pibe, bueno, no es tan fácil decir que persona joven y pibe, significan lo mismo, porque pibe tiene algo de informal, algo de afectivo, de cercano, también puede ser que yo esté siendo despectiva, ¿no? Como este pibito que me viene a decir, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo ese significado es justamente lo que viene dado por el argot y lo que aparece con la connotación. Entonces, por poner un ejemplo que no tiene que ver necesariamente con el lunfardo, fíjense que yo ahí les estoy mostrando una casita, ¿no? Una casa muy poco rioplatense, pero no importa. Bueno, eso es una casa, y el significado denotativo es casa, ¿sí? Ahora, perdón, el significado denotativo es casa. Connotativamente, ¿qué siento yo ahí? Bueno, aparece la idea de familia, hogar, resguardo, cuarentena, dependiendo en qué momento de la vida uno lo tome. Ahora, cuando ustedes ven esta imagen, ¿sí? Esta imagen remite a lo que llamamos conventillo. Y en el Río de la Plata sabemos lo que es un conventillo. Es una construcción particular donde la gente vive o vivía bajo determinadas pautas de convivencia, compartiendo habitaciones, con un baño común, un solo patio, interactuando y demás. ¿Es lo mismo decir conventillo que yotivenco? ¿Estoy sumando algo más cuando digo yotivenco? Y algo más estoy diciendo, ¿sí? Le estoy poniendo un plus que tiene que ver con cómo yo percibo esa construcción, qué tanto repercute en mi afectividad, si la percibo como algo cercano o como algo lejano. Y eso se ve también en ejemplos mucho más claros, quizás como la diferencia entre bruja y jabru, o entre vieja y javie, ¿sí? Cuando uno dice, uy, la Javie me dejó un mensaje en el, no sé, en el WhatsApp, le tendría que ir a contestar porque hace mucho que no la veo. Bueno, esa Javie no es cualquier Javie, esa jabru no es cualquier bruja, ¿sí? Es la esposa y es la madre. Y hay algo del uso de esas formas que justamente impacta afectivamente, ¿sí? Bien, ¿cómo funcionan los lunfardismos a nivel social o estilístico? Oscar dice, se opta por un lunfardismo por razones estilísticas, ¿sí? Elijo un lunfardismo porque quiero generar un efecto de sentido, porque tengo una intención transgresora o lúdica, o para explicitar cierta intimidad o confianza con el otro. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hacer un chiste, si yo quiero ganarme la confianza del otro, voy a usar un lunfardismo, ¿sí? Si por el contrario quiero poner una distancia, no me quiero involucrar y quiero mantener una diferencia, no voy a usar lunfardismos, ¿sí? No voy a crear esa situación de confianza. Hay cosas, esto lo digo extraoficialmente, que no se pueden necesariamente traducir. Vieron que justamente la gente que hace traducción dice, bueno, no todo se puede llevar de una lengua a otra, ¿está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, le quiero explicar a alguien qué es chamullar, ¿sí? Bueno, puedo tratar de explicarlo, puedo decir, es cuando alguien habla mucho y te quiere enroscar y te está verseando y qué sé yo. Pero bueno, hay algo más en chamullar, ¿sí? Hay algo más que yo por ahí estoy intentando captar con versear y que, bueno, no es lo mismo que charlar o hablar mucho o demás, ¿está bien? Y esto también lo dice Oscar, el lunfardo genera o establece una función identitaria, ¿sí? Nos hace ser dueños de la misma identidad, nos diferencia de otros sectores sociales, de otros grupos humanos, y al mismo tiempo pone en primer plano la función expresiva del lenguaje, pone en foco el mensaje,
¿sí? Yo cuando uso un lunfardismo estoy trabajando sobre la forma en que me expreso. Estoy diciendo también algo de mí. Soy usuaria de estas formas, me posiciono en esta conversación de determinada manera y demás. ¿Cómo es su relación con el español estándar? Bueno, básicamente muchos lunfardismos podrían ser reemplazados por el español estándar, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, persona joven en vez de pibe, ¿está bien? Pero cuando yo elijo, esto está de más, pero cuando yo elijo justamente usar un lunfardismo, estoy haciendo lo que Oscar llama un gesto de rebeldía u oposición al sistema. ¿Esto qué significa? Cuando yo uso un lunfardismo, estoy posicionándome desde mi lenguaje de determinada forma y determinado lugar, ¿sí? Estoy diciendo, soy rioplatense, estoy en este grupo social, opino esto, ¿sí? Considero esto, quiero establecer o no este vínculo y demás. Y eso es una forma de justamente oponerse al español general o al español estándar. Una pregunta. Sí. ¿Y qué pasa si vos decís a Andrea, por ejemplo? Viste que hay gente, me pasa a mí a veces con mi vieja, porque, viste, ahora dije mi vieja, y hay momentos que yo en vez de decir, porque la vieja, al revés, uso el, uy, llamó tu madre, le digo a mi hermana, y hay como un código también que es familiar, pero lo he visto con mi compañero, con gente que ha hablado, y a veces utiliza ese madre como con una carga que Bueno, no a es el ver. viejo. Pero eso no es un lunfardismo, o sea, ¿qué A ver, sería la eso? palabra madre, digamos, es más española que no sé, que no sé qué. Sí, ¿Sí? A ver, pero digo, la nosotros, connotación. a ver, esto mismo que dijimos para la connotación y la denotación aplica para todas las palabras del español, ¿sí? No es lo mismo si yo digo, no sé, nevera que si digo heladera, ¿está bien? Lo que pasa es que ahí no se juega nada que tenga que ver con el lunfardo, ¿sí? Ahí se juegan otras cosas. Entonces, el lunfardo tiene ciertos recursos y cierto funcionamiento, pero a su vez convive con el español de la Argentina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos podés usar la palabra, no sé, mamita, en el sentido de, pobre mi mamita está enferma, no sé, la voy a ir a visitar y le voy a llevar ravioles, y le estás poniendo una carga afectiva, pero ahí no hay un lunfardismo. Tenés un diminutivo y ya, ¿sí? Lo que tiene el lunfardo, de alguna manera, es que es no compartido con otros sistemas del español, ¿no? Entonces, mamita lo puede usar cualquier hablante del español de cualquier lugar. Javier solo se usa en el ámbito del lunfardo. Bien, yo iba a hacer un comentario, pero me lo voy a saltear. Quería mencionar que esto es algo lo que vengo pensando que todavía no discutí con Oscar, así que podemos charlarlo después con más detalle, que muchas veces aparece esta idea de, bueno, todos los lunfardismos tienen carga connotativa, bueno, quizás algunos tengan menos carga connotativa, ¿no? En este sentido, tango es un lunfardismo, ¿sí? Pero no hay un sinónimo para tango. ¿Está bien? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado también con ciertas palabras que representan nuestra idiosincrasia, ¿sí? Y que no tienen un equivalente o que yo no puedo traducir a otra lengua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Javi es la madre, es la vieja, es la progenitora. Puedo tener otras palabras para sustituir Javier, ¿está bien? No tengo otra palabra para malevo, por ejemplo, no tengo otra palabra para conventillo, es decir, son conceptos tan idiosincráticos, tan propios, que, bueno, un sinónimo en español general no funcionaría tan bien. Tengo que hacer toda una presentación particular, ¿no? Digo, ustedes están haciendo la carrera de tango, no es lo mismo que si yo digo tango que si digo una forma de danza de la Argentina. No son equivalentes, ¿no? Es decir, me van a echar de la una si defino el tango así. Entonces digo, ahí, bueno, también hay que ajustar esto de qué tanto peso connotativo o qué tanto peso denotativo tienen diferentes unidades. Digo, para que lo vayamos pensando también. Me voy a saltear lo de las etapas del lunfardo y me queda por mencionar lo siguiente. No todas las palabras
A ver, hay muchas palabras que son préstamos, que son barbarismos, como mencionaba Pablo al inicio, pero que no van a ser lunfardismos, ¿sí? Esto lo podemos recuperar también más adelante. Pero, por ejemplo, whatsappear o capuchino son palabras que actualmente son préstamos y no tienen nada que ver con el lunfardo. ¿Por qué? Porque yo me puedo comprar un capuchino en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en Italia, en Argentina, y ya. ¿Sí? Y fíjense que en capuchino yo estoy denominando un objeto, no hay ningún peso connotativo, no hay ninguna carga afectiva puesta sobre esa palabra. ¿Sí? Después, palabras como doctor, aiga, fue de la abuela, pienso de qué, son también fenómenos que se extienden en muchas formas del español. Nada tienen que ver con el lunfardo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, doctor es una pronunciación relajada, pierdo la C, no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Ahora, tordo sí es un lunfardismo. ¿Por qué? Porque es propio del Río de la Plata, porque implica la inversión de sílabas y demás. ¿Sí? Bien. Bien, y después, bueno, me voy a quedar acá porque esto lo podemos recuperar más adelante y ya. Pero bueno, básicamente también hay que tener cuidado porque a veces uno cree que palabras que son españolas, del español peninsular, son lunfardismos y en realidad son súper antiguas, como por ejemplo fiambre como muerto, o jeta como cara. Hay palabras que por ahí circulan, o las conocemos, pero en realidad son americanismos, es decir, no tienen nada que ver con nuestra región lingüística particular, ¿sí? Como metiche, por ejemplo. Metiche suena muy Chavo del Ocho, la conocemos, pero no es una palabra que haya persistido, pregnado, ni que forme parte de nuestra variedad. Y después tenemos los hapax, que son básicamente creaciones individuales, ¿sí? Que uno por ahí las escuchó muchísimas veces y que circularon en los medios, pero que son creaciones artificiales, ¿sí? Creaciones que no prosperaron entre los hablantes y que se pueden asociar a un determinado hablante con nombre y apellido. ¿Está bien? Bien, me voy a quedar sin tiempo, así que esto es todo por hoy. Bien, no sé si quieren, no sé, Oscar, si vos querés decir algo para cerrar. No, me parece que está muy bien, es el cierre de la unidad 1. Por supuesto tienen que hacer las lecturas de la unidad 1, aquellos y aquellas que no las hayan hecho todavía, y venir a la clase próxima con las preguntas, con las dudas que puedan llegar a tener. Si uno va siguiendo las lecturas y a medida que va leyendo, hace las preguntas en clase, la cosa se ordena mucho y además no nos van a venir en la clase 5 con una pregunta de la clase 1, por ejemplo, ¿no? Nos ha pasado eso. Gente que se va acercando el momento de un examen, hablo de la presencialidad, viene el parcial, y entonces se ponen a leer lo de la unidad 1 y nos preguntan una cosa que nos debieron haber preguntado en la primera clase o en la segunda clase. Bueno, eso es porque no seguís la materia. Tenés que seguir la materia. Sos un estudiante universitario, bueno, hay que leer todas las semanas, hay que estudiar todas las semanas. De esa manera uno pregunta y no sucede por ahí lo que pasa hoy, que pasó con Pablo un par de veces. Pablo tiene la ansiedad de querer aprender un montón de cosas, yo lo entiendo. En casi todos los cursos hay 1 o 2 estudiantes que son así, que no se pueden contener de preguntar, está bien, pero si uno espera y además va leyendo lo anterior, bien leído, no cosas fuera de nuestra bibliografía, estoy hablando de la bibliografía que damos nosotros, no buscar en internet otra cosa, lean lo que les damos nosotros y sépanse bien eso. Y una vez que uno ha leído eso, puede preguntar. Y si cada clase va preguntando, bueno, no se va a quedar con dudas, simplemente eso, ¿no? Aparece acá Marisa como en primer plano, como que, no sé quién es Marisa, bueno, una estudiante, pero no sé por qué quedó como en la pantalla principal para mí. No sé si le habrás puesto como el clic de, ¿viste? De cuando fijas a alguien, que si vos te pones sobre...
Yo no la veo como principal. Marisa tenía un problema. No, yo no, yo los veo a todos en viñetitas. Marisa tenía igual un problema de conexión. Sepan que el link... Estoy acá, los estoy escuchando. Sepan que el link de conexión es siempre el mismo, ¿sí? Yo solo los estoy enviando estas primeras semanas un poco para que lo tengan a mano, por gentileza y demás, pero siempre es el mismo. Digo, pueden guardar nuestro mail y recuperarlo de ahí y siempre va a ser el mismo. Y acuérdense que tienen que entrar de 14 hasta 15:45, de hecho estamos 2 minutos pasados porque después compartimos el Zoom con otras materias, ¿sí? Bien, dicho eso, yo ya no tengo mucho más que agregar. La semana que viene entonces siguen con vos y bueno, eso entonces. Profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Lo puede también enviar por si las dudas a la página del EBAED? Porque no lo encontré ahí el link. Pero el link se los estoy mandando por mail, ¿eh? Ah, está bien. ¿Vos estuviste recibiendo, Marisa, nuestros correos? Sí, ahora entré por el mail, pero yo lo buscaba en la página y no lo encontraba, por eso. Claro. Sí, estuve recibiendo. Ok, lo mandamos por el correo, o sea, lo puedo poner en la página, no hay problema, pero sí, lo pongo en la página si quieren, pero bueno, en realidad, perdón, me voy a rectificar. En la UNA nos piden que los links estén como acotados, ¿sí? Justamente para que podamos manejar esto de que los Zoom se comparten, así que no sé si es tan buena idea ponerlo en el campus. En todo caso, chequeo con la gente que nos suministró el link de Zoom, y les digo, porque nos recalcaron mucho esto de terminar a tiempo y de empezar a tiempo y no excedernos en el tiempo y que, bueno, como que seamos cuidadosos con eso, así que no sé si nos habilitan a compartirlo así, pero chequeo y les aviso cualquier cosa, ¿sí? Bueno, entonces hasta la semana próxima. Hasta la semana que viene. Una gran semana. Chao. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chao.